¿Qué hay? Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar ahí viendo la programación de Déjate Televisión y quedándose un rato más, naturalmente, para vernos a nosotros, a los de Relatos. Hoy va de libros, sí señor, también. El libro que hoy presentamos está editado por Círculo Rojo y lleva por título Sulak y está firmado por Q. Cox. Q. Cox, que es el autor, está con nosotros. Bienvenido. Gracias. Y desde luego se impone desentrañar este inicial misterio. ¿Qué significado se esconde tras el título y tras este seudónimo? Bueno, pues empiezo primero por el seudónimo. Ajá. El seudónimo es sencillamente una secuencia de lo que son las iniciales de mi nombre y de mis dos apellidos, o sea, CUC, y complementado por OX, que es la raíz del nombre de la ciudad donde lo escribí. Y Soulak, es que es la síntesis del libro. Significa literalmente sin alma o en ausencia del alma. Y como digo, es la síntesis de toda la obra. Desalmado, que desalmado no quiere decir No, sin alma. no. Es que Pero bueno, la verdad un desalmado es que... es un villano. Lo sé, he querido hacer el juego de palabras. Esto, Cucos, ya sé que en España está muy de moda eso del Spanglish, ¿no? Como en Miami, por cierto, pero me gustaría que nos dijeras por qué el título en inglés. Bueno, antes de responderte te diré que yo soy una persona un defensor de la preciosa lengua que tenemos. Haces bien. Y entonces estoy muy en contra de esta invasión anglófila de palabras inglesas en nuestro idioma. Pero no es una invasión, yo creo que en este caso es una importación, porque somos... O sea, esto no es una campaña que hace el gobierno británico para... No. Es algo que nosotros voluntariamente estamos haciendo. Creo que de una manera estúpida, ¿no? Pero es que es una lástima que ya hayamos perdido algunas palabras, algunos términos, como qué sé yo, pues no sé, cuenco, ¿no? Nadie dice cuenco, nadie dice tazón, ya la gente dice bol, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es muy lamentable que ya nuestros padres, sin ir más lejos, no creo que puedan entender muy bien los artículos y los textos de las revistas de moda españolas, porque ya hay la profusión de términos, de palabras en inglés, es una cosa ya que pasa de castaño oscuro. Entonces, para responderte directamente al por qué, es porque la obra fue gestada, fue concebida y escrita en Oxford, en Inglaterra, y porque toda la obra se desarrolla en Inglaterra a través de Manchester, de Londres, de Brighton y de Oxford, concretamente. Cucos, antes de decidir comprar un libro solemos ojearlo, cotillear qué es lo que tiene dentro, ¿no? Y con este en concreto encontramos una combinación de, no sé, de elementos que llevan a pensar que estamos ante un libro, ante un cuento, un libro infantil. Y no va por ahí la cosa, desde luego, pero espero que nos expliques a qué género literario realmente pertenece esta obra. Vamos a ponerla aquí, que la vean nuestros espectadores. Bueno, entiendo esa apreciación, porque efectivamente te referirás a las ilustraciones, que son ilustraciones como muy infantiles. Entonces, esto se debe a que yo estoy convencido de que a partir de los 80 las generaciones posteriores han crecido, digamos, de una manera disímil en dos facetas fundamentales de lo que es una persona, que son la física y la mental. Es decir, físicamente, bueno, pues han sido generaciones que han crecido, en fin, con una buena alimentación, haciendo deporte, etcétera, pero desde el punto de vista de lo que es la dimensión mental, creo que sería muy mejorable. Creo que ha habido una involución, que ha habido una regresión. Y entonces, por eso, pues yo he considerado que era bueno estaba bien el poner al alcance del público en general esta obra a través de un género sencillo de leer, ¿no? Pero dirigido a los adultos. Exactamente, es un cuento, pero dirigido exclusivamente a los adultos. Muy bien.
¿Y cuál es la razón? No podías haber escrito esta historia, digo yo, ¿no? En un género quizás novelesco, más propio de este tipo de público al que está dirigido el libro, vamos. Sí, no, pues es por la razón que he dado, ¿no? O sea, yo creo que, mira, lo vemos esto representado, o sea, en muchas facetas de nuestra actualidad. O sea, por ejemplo, en la programación de televisión, los espacios de mayor audiencia son aquellos que están realizados en un formato pueril, digamos, ¿no? A veces a mí me da la sensación, no los veo, pero cuando de repente zapeo y me encuentro con uno de ellos, pues son el mismo formato que tenían Gaby, Fofó y Miliki, ¿me entiendes? Entonces, y entonces, bueno, pues lo vemos también en algo que es muy grave en este momento, como es la pandemia, esta falta de responsabilidad, esta falta en los jóvenes, quiero decir, y no estoy hablando del 100% de los jóvenes, afortunadamente, pero son muy alarmantes las imágenes que vemos en la televisión de los botellones, la gente sin mantener las limitaciones, la seguridad, la distancia de seguridad, la mascarilla, etcétera, etcétera. Y claro, mucha de esta gente pues vivirán, como adolescentes que son, vivirán en una economía familiar que se sustenta en ese negocio que puede ser un bar, que puede ser un restaurante, que puede ser una peluquería, que puede ser un taller de coches, que han estado por mucho tiempo cerrados y que si no solucionamos este problema, pues seguirán cerrados. Pero es que además estamos suicidándonos si no tenemos ese cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos absolutamente reventado a ese maravilloso sector que tenemos en España, que es nuestra sanidad, y los pobres están ya hechos polvo del ímprobo esfuerzo que están haciendo precisamente para sanarnos, y nosotros estamos actuando en dirección opuesta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que luego al final los agentes que participan en esta... en esta locura, como son, bueno, pues los propios adolescentes, los políticos, los padres y los educadores, nadie querrá tenerse, echarán las culpas unos a otros, ¿me entiendes? Porque esto es muy típico también en la sociedad actual y yo diría que en el ser humano en general, ¿no? De no aceptar la culpa, ¿no? Y bueno, pues así no vamos a ningún sitio. Entonces yo creo además, o consecuentemente, que el hedonismo no es la actitud más recomendable para afrontar los problemas que tiene la humanidad en este momento, ¿no? O sea, este hedonismo no sé, caprichoso, infantil en una palabra, ¿no? Entonces, es por eso que yo me vi inducido a explicar todas esas metáforas y todos esos mensajes que contiene el libro de una forma infantil. Y por eso, pero es exclusivamente dirigido a los adultos, no es para los niños. Estamos hablando del libro y han quedado bastantes cosas bien claras del contenido. No sé cómo decirte, de la crítica, de la lección que das, del toque de atención al lector cuando tenga este libro entre sus manos. Pero todavía no hemos hablado del argumento. ¿De qué va el libro? Venga, a ver. Preséntanos personajes y todo eso. Bueno, vamos a ver, el libro, como podemos ver, el libro, antes que nada decirte que, bueno, de repetir esto de que tiene contenidas muchísimas metáforas. Entonces, el libro está contenido en la propia portada. Digamos, los ejes principales del libro están en la propia portada. Tenemos un fondo que son unas tinieblas, un fondo de tinieblas, que representan pues, lo que es la crisis existencial de un ser humano, ¿no? Después aparece una luz en el fondo de esas tinieblas, que es la luz redentora que representa la esperanza. La esperanza es un concepto crucial para el ser humano, es lo que hoy en día llamamos la resiliencia, que es esa fuerza, ese ímpetu para poder superar las dificultades, ¿eh? Y posteriormente, bueno, pues tenemos a continuación el huevo. ¿Por qué el huevo? Bueno, pues porque, como comentaba, si la línea central, la línea troncal es el alma, me resultaba claro, el alma es una facultad tan poderosa que no tiene forma. Entonces había que darle una morfología para que
lector se situara, pudiese situarse mentalmente, ¿no? Y claro, qué mejor que un huevo que de alguna forma pues representa, antes de que lleguemos al mundo, representa lo que va a ser en definitiva nuestro destino vital, ¿no? O sea, o nuestra trayectoria vital, mejor dicho, ¿no? Muy bien. Bueno, pues vayamos ya a la trama del libro. Bueno, la trama es un encuentro fortuito de dos personajes muy dispares. O sea, el primer personaje es un viejo, una persona en el final de su trayecto vital y que está absolutamente desengañado porque se había entregado a un modelo que no le ha dado respuestas. Entonces, este personaje, que representa de alguna forma, es el prototipo de mucha gente hoy en día, pues en primer lugar solo admite la razón, la falible razón y los engañosos sentidos para certificar la realidad de las cosas, ¿no? De esa forma, bueno, pues tenemos a un ser totalmente descreído hoy en día, incluso ateo o agnóstico mínimamente, y sobre todo que ha entregado, como digo, esa facultad que es el sentido de la responsabilidad, se lo ha entregado casi inconscientemente o de una forma que ha sido manipulado, se lo ha entregado a una entidad o sea, muy poderosa que es el Estado. Entonces, el papá Estado, ¿no? Que es una idea pues, muy candorosa, muy infantil, en definitiva, ¿sabes? Sí. Cucos, me dicen que nos quedan 3 minutitos. ¿Cuántas cosas podemos decir en 3 minutitos, aparte del relato que te has comprometido en traer y que además exclusivamente hecho para nuestra audiencia? No ha sido estrenado, no pertenece a ninguno de tus libros, ¿verdad que no? No. Lo estrenas. Pues nada, te diría que, bueno, que la gente cuando abra el libro, que otra de las claves es la resurrección. Esa es la conclusión final, es la resurrección. Para que haya una resurrección tiene que haber una muerte antes, ¿no? Sí. Entonces, cuando abres el libro, lo primero que te encuentras con el título es una fotografía de un cementerio aquí en Madrid, que es donde descansa la autora de esta cubierta, es decir, la autora, la que pintó, la persona que pintó este cuadro, que son las tinieblas, ¿no? Y era mi hermana, falleció hace 2 años, 5 años más joven que yo, y entonces, bueno, pues esa palabra es la resurrección. Pero es que el libro empieza con la fotografía del cementerio y termina precisamente, y aquí me tengo que poner las gafas para leerlo exactamente, que dice, bueno, levanta tu mirada hacia las alturas, despierta tu alma y vive. Y vive. Quiero decir que es una resurrección, en definitiva. Por tanto, aunque el libro pueda parecer duro en algunos episodios, ¿no? Pero tiene un final pues, muy... Tengo que decir a nuestra audiencia que ese libro lo he leído, que me ha impresionado muchísimo, que me ha gustado, y es el típico libro que te pide una relectura, ¿vale? Cucos, me estoy quedando bien, ¿no? 1,5 minutos, 2 minutos nos quedan. El relato tendrá que ser breve. Habías traído breve. 3 o 4, ¿eh? Sí, bueno, pues entonces... También especiales para este programa, pero sí. Tendremos que conformarnos con uno que no sea muy extenso. Pues nada, la vecina te viene bien, ¿te parece bien? No sé si nos cabe. Bueno, son pues 3 minutos. Y me quedan 1,5 minutos. Espera un momentito, pues nada, vamos a algo más. Espera, a ver. Sí. Es que te explicas también, es que pasa el tiempo, vamos, sí. ¿eh? Pues venga. Dice, reflexionaba mientras con la cucharilla daba vueltas al café. ¿Habrá existido alguna generación en algún lugar del mundo que desde el nacimiento hasta el final de sus días haya disfrutado de un estado de paz, seguridad y armonía social? Hizo un repaso mental y no llegó a encontrar un periodo en la historia humana con 20 lustros seguidos de continuo bienestar. Yo no me puedo quejar por el derrotero de mis días pasados, pensó, pero llevo ya unos años en un desconcertante desasosiego. Dio un último sorbo y se dirigió hacia el baño. Salió de la ducha como si dejara el sepulcro para regresar de nuevo a la vida. Su piel estaba fresca y limpia. Notaba la cabeza hidratada por dentro del cráneo y un bienestar inmenso le hacía pensar que acababa de renacer.
Percibía un sedativo relax por todo su cuerpo y al atravesar el salón sintió las brisas de una corriente que navegaba de una a otra de las ventanas que acababa de abrir. De repente paró y fue girándose sobre sus pies descalzos, reparando en todas las cosas que había ido recolectando a lo largo de su vida, meros objetos todos de la obra humana, que en aquel momento no significaban nada al lado de las sensaciones que aquel aire liberador le hacía sentir. Cucos, ya prácticamente fuera de tiempo, me gusta, muy bonito. Déjame decir que ya muy brevemente, ya le pido a mis compañeros unos segundos nada más, decir de ti. Extraigo de tu historial profesional estos datos. Has ejercido el periodismo durante años, trabajando en prensa gráfica y televisión a nivel internacional, haciendo reportajes a líderes en la economía, la política, la cultura, en más de 50 países. Tienes tu propia productora audiovisual dedicado a la fotografía, vídeos, promoción del arte, empresas, acontecimientos de todo tipo, vamos. Y de eso vamos a hablar otro día si te comprometes a venir en calidad de ti mismo, pero que ya nos dirás quién eres, quién está detrás de un escritor al que deseamos mucho éxito y que va a firmar, me imagino que indefinidamente, con el seudónimo de Cucox. Hasta dentro de unos días. Gracias. Bueno, pues nada, Dios te oiga y encantado. Hasta dentro de unas cuantas horas por nuestra parte. Muchísimas gracias por poner la tele cada 2x3 en esta emisora que tiene calidad y tiene buenos contenidos. ¿Verdad que sí? Déjate televisión, relatos. Hasta pronto.